Cursantes, a continuación vamos con la ponencia de la doctora Esmeralda Martínez, que se encuentra ya con nosotros. La doctora Esmeralda Martínez tiene un doctorado en Derecho Penal, una licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria de la UNAM, maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales, especialización en sistemas integrales de justicia penal para adolescentes. Es directora de la red Sonoridad Pacto entre ellas en México. Bienvenida, estimada doctora Esmeralda, tiene el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este seminario y sobre todo el hablar el día de hoy de violencia intrafamiliar. Vamos a estar abordando una temática muy importante a lo largo de estos minutos que tendremos en nuestra intervención. Agradezco la invitación el día de hoy a estar disertando y sobre todo felicito a los organizadores por estar abordando esta temática tan importante desde la perspectiva de la violencia familiar. Si ustedes se percatan, bueno, vamos a iniciar analizando la parte de la violencia y sobre todo cuáles son las consecuencias que puede llegar a arrojar este tipo de elemento. Vamos a tener que, según la Organización Mundial de la Salud, bueno, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Es decir, todo aquello que llegue a dañar a una persona desde la perspectiva física, psicológica o emocional. Dentro de este aspecto, bueno, vamos a ver que tenemos también dentro de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que define violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Y así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esto es, entonces, en primer lugar, analizamos lo que es la violencia, posteriormente lo que es la violencia en contra de la mujer. Ahora, dentro de esta, pues vamos a ver que durante la pandemia y demás se ha realmente recrudecido la violencia familiar y la violencia en contra de la mujer. Es por ello que dentro del COVID, ¿verdad? De la pandemia, pues hemos visto que tenemos nuevos retos a nivel social, a nivel particular, y esto pues implica un aspecto sumamente importante que debemos nosotros estar destacando. ¿Y por qué estamos comentando esta situación? Bueno, porque los retos que nosotros tenemos es el hecho que durante el confinamiento, ¿verdad? Se ha recrudecido la violencia en contra de la mujer y también en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y desde esa perspectiva, pues nosotros debemos tener como sociedad una respuesta bastante importante para este aspecto. Vamos a ver que se abren muchas carpetas de investigación, es decir, la gente va y denuncia, pero lamentablemente de todas esas denuncias que de repente tenemos, pues son pocas. De 100 carpetas o denuncias que se llegan a aperturar, solamente 3 alcanzan un proceso y una sentencia, y lamentablemente tenemos ahí una problemática bastante grande. Y es por ello que tenemos también un aumento de feminicidios. Aquí lamentablemente, fíjense que algo de lo que debemos abordar es que durante todo esto que se ha recrudecido, la violencia en contra de la mujer y la violencia intrafamiliar, pues vamos a tener también que esto desemboca que cuando no atendemos de forma correcta la violencia familiar, va a llevar a un aspecto en el cual nosotros entonces tendremos
una circunstancia que la violencia puede ir en aumento de tal forma que va a llegar a dañar más a la mujer. Es decir, si no atendemos en su momento de forma correcta esta violencia, puede desembocar en una gravedad mayor. ¿Y cuál es esa gravedad? Pues lo será la parte del feminicidio, es decir, puede llegar a privarse a la mujer por razones de género y esto implicará también una situación bastante compleja que puede llegar a detonar en nuestro problema como tal social. Entonces, si ustedes se percatan dentro de esto que estamos nosotros ahorita verificando, pues tenemos que esa violencia en contra de las mujeres, pues ha ido en un aumento bastante complejo y tal cual esa violencia pues puede consistir en cualquier acción u omisión basada en su género que les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, reproductivo u obstétrico. Y últimamente también aquí en México y en muchos otros lados, bueno, se ha estado trabajando con una perspectiva, ¿verdad? Desde donde se está visibilizando la violencia digital en contra de la mujer y también se ha estado visibilizando, por ahí existe hasta un tipo de violencia espiritual, pero eso conlleva un análisis mayor que en otra ocasión, pues con mucho gusto podríamos entrar a ese análisis. Vamos a ver entonces que a través de este semáforo que mide la violencia y que va identificando la violencia, nosotros podemos ir midiendo la parte del violentómetro, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo va aumentando? Y si ustedes se percatan, a través de estos colores, nosotros podemos ir visibilizando desde lo que tenemos en color amarillo, va subiendo a un color rojo y al final tenemos un color entre azul o morado. Es decir, podemos ir en aumento y eso es lo que hay que proteger dentro de estos tipos de violencia. Ahorita podríamos comentar, bueno, en muchas relaciones y en la sociedad tenemos muy normalizadas algunos tipos de violencia, como cuáles, pues, por ejemplo, los celos. Los celos en muchas parejas y en la sociedad a veces están tan normalizados que hasta tenemos frases, por ejemplo, en México hay una frase de si no me cela, no me quiere, ¿no? Y desde ahí vamos normalizando algunos tipos de violencia dentro de la misma pareja y que se puede detonar posteriormente en otro aspecto. También déjenme comentarles que por qué tenemos que llegar a medir la violencia o por qué tenemos que usar este semáforo que va midiendo la violencia. Bueno, se va a ir midiendo justo porque nosotros requerimos decirle a la sociedad que cuando iniciamos con un tipo de violencia, esta puede ir en aumento y ese aumento pues puede llegar a detonar en la privación de la vida. Es decir, puede entrar desde bromas hirientes, el chantaje, el mentir, el engañar, el ignorar la parte de la ley del hielo, lo que les decía, el celar, el culpabilizar al otro, descalificar al otro y así sucesivamente hasta comenzar a ya amenazar, a controlar, a prohibir, a destruir artículos personales del otro. Y si ustedes se percatan, aquí parte de lo que se va identificando a través de este violentómetro lo es los diferentes tipos de violencia, porque aquí viene desde la violencia psicoemocional, que es la primera parte, la que va en amarillo. Posteriormente viene la violencia física y posteriormente, pues esta va también yendo, puede identificarse como violencia familiar y cerramos con la violencia sexual, ¿verdad? Esta es otro tipo de violencia que podemos identificar aquí, desde el forzar a una relación sexual, la violación, el abuso sexual y cerrando con el privar de la vida a una mujer. Entonces,
Esto, pues, si ustedes se percatan, va en aumento. Esa medición que nosotros tenemos que ir haciendo de la violencia no es solamente para tenerlo ahí, para tener la imagen, la figura, sino para ir identificando cuáles son estos tipos de conductas que se pueden llevar a cabo de una persona para con otra y de ahí saber que el tipo de violencia puede aumentar y que cuando esta aumenta, pues es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan, ¿qué es lo que no querríamos que sucediera? Que llegáramos al privar de la vida a una persona. Ahora, dentro de la violencia familiar es que consiste en cualquier acción o omisión que ejerza cualquier tipo de violencia, y aquí pues ya identificamos la violencia física, la psicoemocional, la sexual, la económica, la patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de, ¿no? Puede ser la cónyuge, el excónyuge, la concubina, la exconcubina, cuando sea el pariente contra el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, es decir, padres, hijos y demás, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues también para el adoptante, adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor, la persona con la que se ha constituido una sociedad en convivencia, es decir, la violencia familiar también toma en consideración a los nuevos tipos de familias que se están introduciendo dentro de nuestra sociedad. Cuando se da este tipo de violencia familiar, es importante que cuando se identifique y se dé este tipo de delito, se pueda someter a un tratamiento especializado a aquel violentador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa persona entienda que eso que llevó a cabo, esa conducta es incorrecta y que pueda llevar a cabo ese tratamiento especializado para realmente dejar de ser un agresor. Vamos a ver dentro de ello, pues que tenemos primero la violencia física. Recordemos que la violencia física que se puede llegar a dar pues va de entre las bofetadas, empujones, jalones de pelo, puñetazos, patadas, pero la violencia física no es la única que vamos a tener. La violencia física nos puede generar lesiones, homicidio, feminicidio y demás. Pero también vamos a tener la violencia sexual, es decir, que constituye cualquier acto en que una persona en una relación de poder usa la fuerza, coerción o intimidación psicológica para forzar a otra persona a hacer actos sexuales contra su voluntad o participar en relaciones sexuales no deseadas e incluye penetración oral, anal o vaginal con el pene u otros objetos contra su voluntad y el ser expuesta de manera obligatoria a material pornográfico. Y aquí también hay otros tantos delitos que se pueden constituir desde el hecho de poder cometer un abuso sexual, una violación, o algún otro tipo de elemento. De igual manera, aquí está el listado que yo les comentaba, ¿no? La violencia psicoemocional que puede llegar a dañar a una persona, a una mujer. Y si ustedes se percatan, esto que yo les estoy mostrando aquí en México, es lo que tenemos dentro de nuestro código. Y si ustedes se percatan, esto que yo les estoy mostrando, justo lo acabamos de ver en el violentómetro. Es decir, la violencia psicoemocional son los primeros rubros que vamos a tener dentro de ese violentómetro y hay que verificar. Yo sé que muchos podrán decir, es que a mí no me afecta, es que yo no tengo ningún problema con que me tengan prohibiciones, coacciones, condicionamientos, con que me insulten, me amenacen o sea una situación de celotipia. Pero ¿qué creen? Que cada uno de nosotros es distinto y a cada uno de nosotros le afecta de forma distinta el que se pueda hacer uso de una violencia psicoemocional. ¿Por qué? Porque al final puede provocar en quien las recibe una alteración autocognitiva y autovalorativa. Es decir, me altera mi autoestima y en este caso, pues también la estructura psíquica, pero no a todos nos va a alterar de la misma forma. A cada uno nos puede alterar de forma distinta. Y es por ello que es importante también saber identificarla, porque muchos podrán decir,
oye, ¿qué crees que, oye, tu pareja te violenta? No, ¿cómo crees? A mí nunca nadie me ha sacado un moretón, nunca nadie me ha herido, ¿no? De una situación física, estoy completo. Oye, pero fulanito te grita, ah, sí, pero eso es normal. Oye, te chantajea, es normal. Lamentablemente, ninguna de esas conductas es normal, pero en la sociedad hemos aprendido a normalizar este tipo de violencias. Y lamentablemente, por ejemplo, las humillaciones, las comparaciones destructivas pueden llegar a detonar y a dañar gravemente la autovaloración, la parte autocognitiva de una persona. Todos traemos una historia de vida totalmente distinta. Puede ser que a una persona le afecte y a otra no, pero también depende mucho del tiempo con el cual se esté llevando a cabo este tipo de violencia. Entonces, aquí nosotros lo que siempre recomendamos es no normalizar ningún tipo de violencia. Las violencias no son normales. Aprendamos que aunque no nos saque un moretón, no saque sangre, no tengas una herida, aún así puede ser violencia. Y eso es parte de lo que implica también la violencia familiar. Esta se tiene que atender y en caso de identificarla, pues también se debe de denunciar. Otro de los aspectos que tenemos es que las autoridades, ¿verdad? Y eso incluyó a las autoridades en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades normalizan también tanto la violencia que cuando una mujer dice, vengo a denunciar violencia, dicen, oiga, pero usted viene completa, usted no trae ningún moretón, usted no trae ninguna herida. Eso implica entonces que no está sufriendo violencia. Y ahí viene mal entendido, desde ahí estamos dejando desprotegidas a las víctimas y lamentablemente esa herencia social que tenemos en donde la mujer ha sido cosificada, bueno, pues entonces viene el hecho de, bueno, el hombre tiene derecho a disponer de la mujer. Por ejemplo, si una mujer llega golpeada a una fiscalía, a un agente del Ministerio Público, que le dicen, ah, pues es que, ¿qué le habrá hecho al marido? Algo habrá hecho mal porque lo está provocando. Lamentablemente, esa ideología que tenemos también nos está dando muchos problemas hacia allá afuera para no poder identificar correctamente los tipos de violencia. Daño tus cosas de forma directa o indirecta, pues daño tus bienes muebles, inmuebles, tu patrimonio, todo aquello que tú tengas de propiedad, entonces yo lo daño y destruyo porque lo que yo quiero es dañarte de forma indirecta. De igual manera, tenemos la violencia económica en donde esta parte, fíjense que es muy importante el empoderamiento económico que pueda llegar a tener la mujer. Lamentablemente nuestra sociedad aún no está realmente entendido, ni valorado, ni lo hemos echado a andar como se merece. Uno de los aspectos importantes para que una mujer dejara de sufrir violencia y lo que muchas veces la detiene es el hecho de que la mujer no está empoderada económicamente y muchas veces por depender de una persona no es capaz de alejarse de este tipo de violencia porque no alcanza a mantenerse ella y a sus hijos. Entonces, si ustedes se percatan, este aspecto que estamos analizando aquí sobre la violencia económica, bueno, es toda acción o omisión que afecta a la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones. Es decir, probablemente yo no te doy el dinero que tú necesitas, pero tampoco te dejo que tú lo generes. Entonces, por ahí va mucho esa parte del control, pero también de la violencia económica. Y otro aspecto importante, pues, es la violencia contra los derechos reproductivos. Es decir, esta consiste en toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de los hijos, sus métodos anticonceptivos, que ella los puede elegir libremente, el acceso a una maternidad que ella elija de forma segura y también en caso de querer abortar, bueno, también dentro del marco previsto, pues que esto se pueda dar.
Entonces, si ustedes se percatan, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que tenemos en este tipo de violencia? Tenemos el aspecto de tener que una otra persona, una pareja, es la que decide y te impone si vas a tener o no hijos, si vas a usar o no un método anticonceptivo, está decidiendo sobre todo ese aspecto. Y lamentablemente, pues es algo que no debiera suceder. Ahora, si nosotros no alcanzamos a verificar que esta violencia familiar ahí quede, que no siga aumentando, como lo hemos visto dentro del violentómetro, pues lo único que vamos a conseguir es pasar al siguiente nivel. Y cuando las autoridades no alcanzan a darle la protección que requiere la mujer, cuando acude a denunciar, ¿sabe qué? Pues ya terminó el horario, regrese mañana, o no tenemos en un albergue para que usted pueda acudir con sus hijos. ¿Qué cree? Que va a tener que regresar con su agresor el día de hoy. Y adivinen qué, el día de mañana ya no va a estar viva. Entonces, lamentablemente, este tipo de situaciones que se está dando a través de una falta también de humanización, una falta de concientización en nuestras autoridades en las que no están creyendo que esta violencia existe o normalizan este tipo de violencia, desde sabe que, pues, para eso se casó, ¿no? El tipo de ideología que hemos tenido en nuestro rol de género de decir, ¿saben qué? Ustedes las mujeres, pues es la cruz con la que te tocó vivir, ¿para qué eliges ese marido? El marido es para toda la vida, entonces tú tienes que tolerar todo eso y más. Lamentablemente, ese tipo de pensamiento, cuando lo tienen las autoridades, imagínense qué es lo que van a hacer. Van a resolver en el sentido de no está pasando absolutamente nada, minimizan el problema, regresan a la víctima, al seno familiar de donde ella está huyendo por esta violencia y lo único que va a hacer es que su espiral de violencia va a seguir y probablemente va a aumentar y más adelante puede ser privada de la vida. Entonces, si ustedes se percatan, esto que estamos nosotros aquí analizando conlleva una consecuencia bastante grave con respecto a lo que estamos viendo, porque puede llegar a la parte del feminicidio, al privar a una persona de la vida y estamos generando impunidad. La impunidad que es la consecuencia de la falta de investigación y castigo a quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos. Y lamentablemente esa impunidad pues se está dando por la problemática que estamos viendo nosotros, por ignorancia de las autoridades, una falta de sensibilización, el no creer en la violencia de género, normalizar las violencias, considerar a la mujer como una cosa u objeto, una deficiente integración de las investigaciones y que las mujeres en muchas ocasiones no saben a dónde acudir a pedir ayuda, que las mujeres no están creyendo en las instituciones y autoridades y cuando acuden es frecuente que sean revictimizadas, lo que provoca que no le den seguimiento a sus denuncias. Lamentablemente, todo esto está aconteciendo en nuestra sociedad y lo único que estamos logrando, pues es que estas mujeres tengan una lamentable, ¿no? Que no puedan tener el acceso a la justicia y que más adelante pues puedan tener realmente un fin trágico porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Muy bien, pues prácticamente hemos agotado nuestro tiempo, pero ahorita igual vamos a dar paso para si hay algún tipo de interrogante. De todos modos, yo aquí les dejo los datos de contacto por si alguien requiere algún otro tipo de información. En la página capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara encuentran aún más información sobre lo que hemos estado hablando y otros tantos temas. Tenemos conferencias ahí que están grabadas y ustedes pueden tener acceso a ellas. Igual les dejo los datos de contacto por cualquier duda. Les agradezco infinitamente su atención. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Esmeralda. Un gusto haber contado con su participación en este seminario internacional por su excelente ponencia. Tenemos la mano levantada acá de Verónica Cordero para que le realice la pregunta a la doctora. Tiene el uso de la palabra, Verónica.
Buenas noches, doctor. Hola, Hola. buenas noches. Adelante. Y el levantar mano, no la pude levantar. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Escuché atentamente lo que usted explicaba. Buenísimo. Es bueno informarse. Lo siguiente, yo lo que tengo es la pregunta. A ver, con el violento, con la persona violenta, violentador, ¿qué se hace? Simplemente se lleva a la cárcel. ¿Será la solución eso, doctora? Buenas noches, doctora. Le habla de acá, desde Bolivia. Muy bien, muchas gracias, Clinton, desde Bolivia. Saludos. Mira, lamentablemente, ¿qué es lo que estamos haciendo en materia penal con la persona violentadora, con la persona que ha llevado a cabo este tipo de violencia? Solamente lo único que se está trabajando, pues en muchas ocasiones, es que llegue a un reclusorio, a un centro de reinserción y que no se ponga de repente atención en que esta persona tome los programas adecuados para dejar de ser violento. Y lamentablemente sabemos que en los centros de reinserción, a veces en lugar de dejar de ser violentos, pues solamente alimentan más la violencia. Requerimos realmente aquí atender por separado lo que implica violencia familiar, porque allá afuera, si no lo atendemos de forma adecuada, vamos a seguir con esta espiral de violencia. Y cuando esa persona salga, probablemente se consiga otra pareja a la cual va a violentar de igual forma. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ello. De igual manera, aquí nos están preguntando qué reforma se puede hacer al sistema penal para evitar la revictimización durante el proceso de la denuncia. Lamentablemente aquí uno de los elementos principales no tendría que ser una reforma o tendría que ser en la forma de preparación de nuestras autoridades, pero de todos, desde el policía que va a atender este tipo de llamados, agentes de Ministerio Público o fiscales, y también los peritos, ¿no? Que son también los que van a atender a nuestras víctimas. Todos ellos deberían tener una preparación, pero una preparación de conocimiento y de sensibilización y de humanización. No es solamente el hecho de decir, ya me sé todo, puedo recitarlo de memoria, sino realmente dar la atención como corresponde. Entonces, en ese sentido iría. ¿Alguien más? Bien, muchísimas gracias, doctora. Estaba levantado la mano de Verónica, no sé si se le activó el micrófono. Buenas noches, ¿pueden escucharme? Se le escucha muy bien. Perfecto, buenas noches, doctora Esmeralda, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va dirigida respecto de la tipificación. En México entiendo que su tipificación es una tipificación de feminicidio. En Ecuador nosotros tenemos una tipificación de femicidio. Además, entiendo que hay una connotación de carácter de responsabilidad estatal. Quisiera que nos aclare un poquito eso. Y por otra parte, otra pregunta sobre el tipo de violencia por omisión. Es muy común que en las parejas haya situaciones en las que el hombre ignora a la mujer o viceversa, pero también se podría considerar como un tipo de violencia que causa estados de forma psicológica. Esas son mis preguntas. Gracias, doctora. Claro que sí, muchas gracias, Verónica. Bueno, aquí ya nos hacen una pregunta sobre la tipificación. La tipificación va encaminada mucho a una teoría, ¿no? A las teorías sobre el feminicidio, pero también sobre el feminismo. Y también aquí vamos a ver que cada país tiene diferentes autores. Actualmente tenemos las teorías, digamos, recientes. Sabemos que desde hace unos años para acá han venido generándose teorías, pero también nuestros tecnicismos y también nuestros términos. Eso implica que cada autor nos va a dar una perspectiva de lo que es el femicidio y lo que es el feminicidio. Si nosotros nos vamos a la parte del femicidio, pues nos dice, bueno, es una muerte de una mujer, y cuando nos dicen feminicidio, es una muerte el privar de la vida a una mujer por razones de género. Entonces, ahí tendríamos que irnos ya exclusivamente a ver el teórico que vamos a aplicar. Yo sé que en cada país se han estado trabajando sobre estos términos. Y con respecto a su segunda pregunta, ¿qué pasa cuando una pareja simplemente ignora a la otra? Es decir,
la famosa ley del hielo. No te hablo, no te hago caso, te ignoro y simplemente no te hablo. Hago como si tú desaparecieras. Eso llega a tener una repercusión. Nosotros aquí en México sí la tenemos dentro de la violencia psicoemocional, está tipificada. ¿Por qué? Porque son hasta actitudes despectivas o de desprecio hacia la pareja. Y lo que les comentaba yo, aquí básicamente muchos de nosotros pudiésemos tolerar esas conductas y decir no pasa absolutamente nada. Pero recordemos que no todos tenemos las mismas vivencias y no todos tenemos la misma fortaleza en cuanto a la parte psicológica. Es por ello que por ahí habría que verificarlo. Y los encargados para poder analizar todo ello, pues es el perito en psicología, para efectos de que él nos pueda decir cuál es la afectación a la persona. Porque habrá algunos que digan, bueno, no me pasa nada, y otros que digan, no, realmente estoy afectada. Y hay personas que pueden llegar a tener problemas de depresión, problemas de ansiedad y problemas que en la mujer puede generar hasta un suicidio. Esto pues también es algo que se está trabajando, que está en investigación, porque recordemos que la misma conducta del hombre puede afectar psicológicamente tanto a la mujer que ésta puede detonar en un suicidio. Y esto realmente es grave, pero aún no tenemos nada en firme sobre esta investigación, pero por ahí se está trabajando. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por haber absuelto las consultas que tienen nuestros cursantes. Desde redes sociales, doctora María Olivar le hace llegar saludos desde Venezuela, de igual forma Ginela Narváez desde España, Yamilén Navarro desde Honduras y desde varios países más. Estimada doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros con esta excelente ponencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de su audiencia. Muchas gracias, estimado maestro. Pues yo feliz de haber recibido esta invitación. Les agradezco mucho el hecho de compartir esta tarde con ustedes y sobre todo que este mensaje yo quiero que lo repliquen allá afuera, que lo que están aprendiendo dentro de este seminario realmente a nivel América Latina, Europa y demás pueda replicarse y que más mujeres estén enteradas de lo que implica la violencia familiar y que en la medida de lo posible lo puedan evitar. Y cuando tengan la oportunidad de apoyar a otra mujer que está pasando por este tipo de violencia, lo hagan. Entonces, cualquier situación también que requieran, pues con mucho gusto yo les dejé mis datos de contacto y pues estamos para apoyar. Les agradezco enormemente la invitación. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Esmeralda. Esperamos contar con su participación para futuros eventos.